No siempre somos conscientes del poder de las palabras. Con las palabras podemos construir o podemos destruir. Las palabras son la forma en que los seres humanos construimos la sociedad, la economía y la política. Bienvenidos a Conversaciones que Construyen. Juan, bienvenido a este primer episodio. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va Pues, todo? pues muy bien, Andrés, gracias por esta invitación y qué gusto volverte a ver luego de haber compartido escenario profesional en el Congreso de la República. Sí, Juan, fueron tiempos difíciles. Quizás tengamos oportunidad de contar ahorita en la conversación un poco algunas de los puntos en donde nos encontramos, ¿no? Nada más y nada menos que la reforma a la salud, la primera reforma a la salud de la administración de Gustavo Petro. Juan, tú tienes experiencia en el sector de la salud, ya estuviste, digamos, con un rol directivo en el espacio de la cooperación internacional. ¿Cómo se ve desde esa arista lo que está sucediendo hoy? ¿Cómo sientes lo que ha pasado los últimos 4 años con el sistema de salud? Bueno, pues es importante mencionar que hay una crisis, una mal llamada crisis de la salud. Puedo empezar por eso, porque es importante aclarar que la crisis de la salud en Colombia no es una crisis de la salud, es una crisis de la prestación de servicios de salud. ¿Y por qué lo digo así? Porque la salud depende de unos determinantes sociales, donde vivimos, el medio ambiente, la calidad del agua, la educación. Bueno, son muchos factores que inciden en la salud. Y realmente este gobierno, estos últimos 4 años, se encargó de generar una crisis en la prestación de servicios. Y una crisis que se refleja concretamente en debilidades en la red de prestadores, desfinanciación del sistema de salud, un retraso en la asignación de citas de medicina general, de medicinas especializadas, en la atención de las urgencias, muchos pacientes, pacientes crónicos, pacientes con enfermedades desatendidas, pacientes trasplantados que hoy en día no reciben medicamentos y que esta crisis de la prestación de servicios ha impactado sus vidas. Incluso tenemos fallas en la prestación de servicios que han llevado al fallecimiento de personas por la falta de atención. Y eso implica una responsabilidad directa del Estado. Además de pues, la baja calidad en la atención, la baja seguridad en la atención, como esos principios orientadores de la ley 100. Desde la perspectiva internacional, ¿cómo lo vemos? Pues hemos perdido todo el liderazgo como país. Hemos perdido el liderazgo no solo dentro de Colombia por la crisis que hay en la gobernanza de la salud, porque tenemos un ministerio que no ha gobernado adecuadamente la salud, que no ha liderado desde el punto de vista ni político ni técnico la salud que ha generado esta crisis, pero adicionalmente a nivel internacional hemos perdido escenarios importantes, la participación en la Asamblea Mundial de la Salud, en la OCDE, en escenarios claves de la participación regional, de la agenda regional de la salud, donde realmente no vemos un liderazgo. Creo que el gobierno se ha concentrado en fortalecer sus relaciones con Cuba, y en traer una cooperación de Cuba hacia Colombia que realmente lo que busca es estatizar la salud y volverla hacia un régimen más comunista y socialista. Sí, no somos conscientes quizás como país del sistema de salud que logramos construir, ¿no? Un proyecto ambicioso que quería, como muchas personas dicen, garantista, ¿no? Brindar muchos servicios en un país con recursos escasos y pues una gran apuesta. Colombia marcaba muy bien su sistema de salud antes de la llegada de Gustavo Petro al poder en distintos rankings internacionales. Figuraba como un sistema bastante funcional. Juan, em, para muchas personas hasta el día de hoy sigue sin ser claro porque este tema, de vuelta, ¿no? La salud para el ciudadano a pie es la cita oportuna, es el medicamento disponible cuando se acerca a la farmacia o al dispensario de medicamentos. Eh, Normalmente, como cuando vamos a un restaurante, no siempre sabemos lo que pasa en la cocina. Solo queremos que nos sirvan eh, rápidamente y que nos sintamos bien atendidos. Entonces, claro, utilizamos muchas palabras que son muy técnicas. ¿Cómo, cómo le explicaríamos nosotros a las personas hoy de una manera más sencilla
que realmente el sistema de salud se debilitó en estos 4 años y es responsabilidad del gobierno. Directa del gobierno, pues mire, yo diría varias cosas. Veníamos con algunos problemas, o sea, no hay que tapar el sol con un dedo. La crisis de la salud se, digamos que se intensificó en estos 4 años. Primero por politizar la agenda de la salud, o sea, la salud debería ser un sector técnico, una política estatal en la que todos los ciudadanos hacemos parte, tomamos decisiones, la sociedad civil es consultada. Y lo digo por qué, porque tú con tu bolsillo aportas mensualmente al sistema de salud. Eres socio del sistema de salud. Y todos los colombianos trabajadores, independientes, aportamos de nuestro bolsillo. Este gobierno, digamos que se encargó de asumir una lucha para destruir el sistema de salud, para promover una agenda en la que se requería administrar los recursos de la salud, politizar la salud, estatizar la salud y dejar por fuera el sistema mixto de aseguramiento en la salud que es fundamental. Entonces, veníamos con algunos problemas de déficit financieros en las EPS, de alguna cartera vencida con prestadores, de trámites excesivos, digamos, para autorizar, para autorizaciones o citas para usuarios, problemas en la cobertura rural, porque efectivamente la ley 100 y el sistema de salud fue muy eficiente en las ciudades y logró una cobertura importante del 99%, pero el acceso efectivo en la ruralidad fallaba. A pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos de construir unos modelos de atención, de hacer un plan de salud rural, lo hizo Alejandro Gaviria en su época, Iván Duque también dejó un plan de salud rural adoptado para que este gobierno lo implementara, este gobierno lo archivó como producto además del acuerdo de paz, es lamentable. Sí, Eh, Juan, detengámonos un poco en esto que mencionas de la ruralidad, porque viene a ser otra de las realidades de la salud. Las personas que estamos en el contexto urbano sabemos que no es la misma calidad de atención que se recibe en todos los centros de atención en salud. uh-huh, Pero mal que bien, pues tenemos un hospital a 30 minutos, a 1 hora. Tenemos la posibilidad de acceder a un servicio de urgencias. Claro, es fácil desde este discurso, desde el contexto urbano, desde la ciudad, digamos, uno lamentar que otras personas estén, no sé, a 3, 4, 5, 6 horas, o viviendo un drama como el que muchas personas tienen de un parto que requiere atención médica y sale la comunidad a cargar a una mujer por espacios de 6 horas, como sucede en La Guajira o en otras regiones del país. Yo pienso a veces, Juan, que la ley 100 perdió de vista la necesidad de atender la ruralidad en ese contexto donde no hay capacidades económicas, donde es difícil mantener un sistema, un servicio de salud. Es como, yo lo diría como, ustedes de pronto ven a los vendedores de dulces en las calles, ¿no? Ellos no están en todas partes. Ellos están cerca de donde hay trabajadores o personas que tienen la costumbre de tomar café, ¿sí? Pero si se paran en la mitad de cualquier lugar de la ciudad, no va a suceder. Eso es como se configura el hecho económico. Entonces, tú llevas un hospital a una zona donde hay pocas personas, no es sostenible, no es fácil de hacerlo. Claro, entonces Colombia en el mundo pre-ley 100 tenía unos puestos de salud con profesionales, con muy pocos profesionales, era una sociedad un poco más rural inclusive, ¿no? Y la gente vio cómo los, hubo procesos migratorios y el puesto de salud ya no estaba, cerró. Sí, además que esos puestos de salud, Juan, estaban en manos de la política local, uh-huh. estaban en manos del alcalde, del gobernador, y pues básicamente ellos se dedicaban a cualquier cosa menos a prestar salud. Entonces, gradualmente, como que la ley 100 perdió de vista que necesitaba como unos incentivos para mantener las capacidades en la ruralidad. Y claro, eso llevó a lograr eficiencias extraordinarias. O sea, quiero decir, la ley 100 quizás perdió de vista la ruralidad, lo intentó a través de la planeación, la planificación estatal, etcétera, sin mucho éxito, pero tuvo un éxito enorme en lograr eficiencias y Coberturas. coberturas, pero
Sí, Juan, y es que el sistema de salud hoy hace unas cosas extraordinarias. O sea, hoy hay gente que se está tomando una muestra para un examen aquí en Bogotá o en cualquier lugar, y esa muestra la están examinando en un laboratorio en otro país, y a los minutos tenemos el resultado. Que To- eso en el mundo antes de la edición era imposible de pensar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí falló la ley 100 y yo creo que la reforma ideal debería incentivarse en mejorar esas condiciones de acceso a la población que está en la ruralidad. Yo digo, el sistema de salud, digamos, tenía una cobertura universal y eso se destaca de la ley 100, pero además un mecanismo de solidaridad. Y es que los que no tienen recursos, ¿cierto? Reciben su acceso a la salud y está financiado por los que pueden aportar al sistema, los más jóvenes, los que no se enferman, los que aportan, pueden ayudar a los adultos mayores, a los pacientes crónicos que no tienen la posibilidad de aportar y hay un régimen subsidiado, un régimen contributivo. Eso es destacable y es una política común, ha sido considerada el sistema de salud como una de las políticas que ha generado mayor equidad en América Latina. Fue el segundo sistema y la Fundación Bloomberg, como lo mencionabas, hacia el año 2022 calificaba el sistema como uno de los mejores de la región, porque tuvimos la posibilidad de enfrentar una pandemia y de salir avanti con una pandemia, no como otros países donde Estaba resiliente. hubo mayor índice de mortalidad. El gasto de bolsillo, o sea, el gasto de bolsillo que ofreció el sistema de salud, el hecho que tú puedas enfrentar una cirugía, un tratamiento costoso y que no tengas que hipotecar tu casa como en otros países o vender tus bienes para poder pagar. Entonces decíamos que el sistema tendría una cobertura universal, tiene unos mecanismos de solidaridad importantes que hay que resaltar, como una política de mayor equidad, la reducción del gasto de bolsillo, el hecho de que tú no tengas que hipotecar tus bienes producto para financiar una cirugía, una atención especializada. Detengámonos ahí, Juan, porque esa es la lógica del aseguramiento, que es algo que no es fácil de ver también en el día a día. O sea, tú dijiste, no tengo que hipotecar o vender mi casa o salir a pedir un crédito para poder recibir atención en salud. Y es que al final, quizás ahí está, es un choque no necesariamente antagónico con la visión que el gobierno planteaba, porque es que el gobierno planteaba básicamente un sistema de salud donde la gente no se enferma, que no existe en ningún país ni existirá. Eso no quiere decir que la atención primaria o la prevención no tenga efectos positivos, pero al final es como dirían las abuelas, uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, ¿no? Y no siempre valoramos tanto la salud de los individuos como el día que no nos podemos levantar y caminar. Y ese día esperamos tener apoyo o tener un lugar a donde ir, donde recibir cuidados de un médico, el consejo de un médico, las medicinas oportunas. Y ese es el Tu aseguramiento. incapacidad, que te Tu paguen una incapacidad además. Yo tuve la experiencia en España, en la pandemia. Estuve en España y tuve una cirugía de vesícula. Cuando estuve hospitalizado en Marqués de Valdecilla, en Santander, cuando terminó mi cirugía, me pasan mi cuenta de cobro y tenía que pagar 18.000 euros. Entonces tuve que sacar parte de mis ahorros para pagar la cirugía, lo que no pasa en Colombia. Si hubiese estado aquí, con las fronteras abiertas y me hubiesen podido atender, pues la cirugía me hubiese salido gratis, me hubiesen dado los medicamentos, mi incapacidad, y eso es lo que tenemos que aprender a valorar del sistema de salud de Colombia, que muchos sobre todo de esos estratos eh, más vulnerables, no lo han entendido, no lo han aprendido a valorar. Sí, de pronto, Juan, a veces siempre queremos más, ¿no? Esa insatisfacción permanente, eh, como todo, ¿no? En algún momento de la vida, una persona tuvo su primer trabajo, le pagaron 200.000, 300.000 pesos y fue el más feliz, ¿no? Y luego ascendió y le pagaron un mínimo y tampoco le alcanzó. Y luego le pagaron dos y aprendió a gastarlo y tampoco le alcanzó. Yo creo que eso como que está en la naturaleza humana, el siempre querer un poco más, que es algo que muchas veces el pensamiento estatista no comprende. Los seres humanos realmente queremos avanzar y queremos algo mejor. Hace 40 años la gente se moría en un hospital, hoy la gente por lo menos puede hacer fila y a las 2 o 3 horas con aprietos o lo que sea va a recibir una atención de urgencias o va a recibir el cuidado. Entonces, Juan, ahí como para cerrar ese punto, el aseguramiento es eso, es una forma en que la sociedad colombiana se organizó para que el día que necesitas ayuda
la tengas. Y la tengas de manera oportuna y la tengas de calidad. Y eso tiene mucho valor, Juan. Muchísimo valor. Un paciente renal, ¿cuánto cuesta el tratamiento de un paciente renal? pero además un aseguramiento mixto, porque volvemos a la ruralidad, ese punto que tú tocabas es estructural, y es que, por supuesto, el Estado debe generar incentivos para que haya una mejor salud en la ruralidad. Porque Colombia es un país multiétnico, pluricultural, diverso, el nivel de desarrollo en las regiones no es el mismo. Por lo tanto, un modelo de atención en salud para el Amazonas no es el mismo modelo para San Andrés o para el oriente de Antioquia o para el norte de Santander, porque hay condiciones distintas geográficas, Sí. culturales, digamos étnicas. Bueno, hay muchas diferencias y deben haber unos incentivos, porque en la práctica, mira qué pasa. Un médico que se forma en Bogotá, ¿cierto? Que se especializa, que además paga una cantidad de dinero a una familia por estudiar medicina, porque el estudiar medicina implica pagar más de 20 millones de pesos por un semestre. Y cuando salen los chicos graduados de medicina, la oferta laboral les ofrece 2, 3, 4 millones de pesos mensuales a un médico general. ¿Tú crees que eso compensa un poco ese esfuerzo financiero? Entonces, ¿qué pasa? Los médicos se especializan y quien dice que un médico no puede montar una clínica y prestar un servicio especializado con mayor calidad. Y algo que criticó mucho Petro era el negocio de la salud. Yo creo, desde una perspectiva distinta, desde el punto de vista ético, que el negocio es la negación del ocio. Yo prefiero colombianos médicos emprendedores que creen clínicas, que busquen mejorar la calidad de los servicios, que haya un sistema mixto de salud, que pueda hacer presencia en diferentes ciudades o en diferentes zonas de la ruralidad, que hayan incentivos del Estado. Pero realmente le hemos endilgado al sistema de salud unas responsabilidades que no le corresponden. O sea, porque decimos el problema es de la ley 100 y que no habían incentivos para la ruralidad, pero realmente los incentivos más grandes son el desarrollo, son la presencia estatal en la ruralidad. Sí. Hay regiones donde no hay presencia del Estado, hay regiones donde no hay acceso, no hay vías de acceso, hay regiones donde no hay electricidad, hay regiones donde pues no hay un nivel de desarrollo que implique que una familia de médicos especialistas vayan a vivir a la ruralidad porque no hay las condiciones, no tenemos colegio para los niños, no hay escuelas, digamos, que puedan ayudar, lugares para vivir, calidad del agua, o sea, son muchos los factores que inciden en la presencia de un Estado en la ruralidad. Entonces yo creo que hemos sido injustos con el sistema de salud, que es un sistema garantista que ha logrado equidad, que ha logrado muy buenos resultados, el modelo de aseguramiento en las ciudades, y que hemos endilgado responsabilidades frente a la ruralidad o la falta de acceso en la ruralidad, cuando mucho depende de la responsabilidad, de la misma responsabilidad del Estado. Sí, Juan, es que es tan complicado el dilema de la ruralidad que hoy día, yo cuando estuve en Chocó, en Smina, pude conocer casos de personas que estaban ahí y para recibir atención, para el sistema es más sencillo transportarlos en un avión y llevarlos a Medellín, o a Medellín al norte, o llevarlos a Cali, o inclusive llevarlos a Bogotá. Por justamente esas condiciones estructurales, si se puede, creo que vale la pena decirlo, estructurales en un sentido más funcionalista que marxista, en el sentido es decir, qué diferente es la salud y el cuidado de la vida cuando tienes electricidad donde conectar un TAC o una máquina de oxígeno, ¿sí? Ujú. Cuando no tienes la electricidad, ¿cómo haces para instalar un puesto de salud? O cosas como, por ejemplo, qué distinta sería la vida de los colombianos con agua potable, Ujú. que tantos años después y el agua en la mayoría de los territorios del país tiene índices de calidad que no son casi, en muchos casos, ni siquiera aptos para el consumo humano. Entonces, y hacia allá, y Juan, y todo eso es como una huella de la decisión y de la acción de la política. A mí me gusta decir mucho, porque de verdad sí creo que no es el problema igual cuando eres un ciudadano preocupado por preguntarte cómo resolver el dilema de la salud, a cuando eres un político con unos intereses y con unos amigotes al lado, pensando en qué puedo hacer ahora que estoy con la salud. ¿Sí? Y con eso solamente quiero decir, Colombia es lo que es a pesar de la política y no gracias a él. O sea, Ese es un problema.
Ese es un problema frente al sector porque y yo veo que la parte de la responsabilidad de esa crisis en la prestación de servicios surge de este gobierno. Y de este gobierno porque es un gobierno que inicia con la politización de la salud. Entonces hacemos una reforma a la salud. Gustavo Petro hace una reforma a la salud bajo el liderazgo de Carolina Corcho, donde no consulta a los actores del sector. Todo esfuerzo reformista del Estado implica una participación, una escucha activa de los actores. Entonces, ¿cómo es posible que se construya una reforma a la salud sin oír a los pacientes, a las organizaciones, a las mismas EPS que llevaban 30 años con un modelo de aseguramiento, con aciertos y con dificultades y con fallas? Pero pues la reforma no podía excluir actores claves como ellos. Sí, devolvámonos un poco en el tiempo, Juan, ahora que mencionaste a Carolina Corcho. Entonces, Gustavo Petro se posesiona el 7 de agosto. ¿Cuándo fue el anuncio de Aracataca del sistema de salud preventivo, predictivo, resolutivo y super en Aracataca? ¿Eso fue en el mismo 2022 o en el 2023? Eso fue en el 2022. 2022. Mm, en ese 2022, el gobierno hizo su gran apuesta de transformación del sistema de salud, la primera. ¿Qué quedó de eso, Juan? No, No pues es cuál sistema de información, cuál predicción, cuál, ¿sí? lo decíamos en los debates en el Congreso. Hablemos del modelo predictivo, preventivo y resolutivo. Cuando uno analiza esa reforma a la salud, lo que fue la reforma a la salud que presentó Gustavo Petro, encuentra que hay documentado un sistema preventivo, resolutivo y predictivo, pero no hay un modelo que pueda medirlo, ¿no? ¿Cuál es el modelo matemático que te iba a decir cómo ellos iban a predecir, a prevenir y a resolver esos problemas en la salud, ¿no? ¿Cuál era el piloto que iban a hacer? Iban a empezar con las enfermedades transmisibles, no transmisibles, en unas regiones. Eso nunca lo supo el Congreso, ¿sí? Y entonces el discurso que mueve el gobierno es el bloqueo de la reforma cuando fue una falta de planeación, una falta de organización, una falta de capacidad técnica, una falta de escucha a los expertos, a los exministros, a los viceministros que ya habían estado y habían enfrentado retos con la salud, que era fundamental que los escucharan. Además. Una reforma ideológica, Juan. Te me adelantaste ya al proyecto de ley porque es que el gobierno arrancó haciendo sus reformas, Ujú. ¿sí? Él arrancó montando. Si uno pudiera hablar del piloto, de lo que ellos se imaginaron que podía ser el sistema de salud, fue lo que hicieron con el sistema de salud de los maestros. Porque literalmente cogieron y metieron la historia de la atención primaria, la historia de los CAPS, que es básicamente el modelo de atención, ¿no? Em, a mí no se me va a olvidar, Juan, cuando vi el proyecto radicado, porque yo tenía mucha expectativa, bueno, esta gente, ¿qué va a hacer con la salud? Que uno puede hacer la arqueología documental allá, la revisión buscar el documento. El documento que ellos radicaron tenía un acceso, un anexo impresentable, Juan, impresentable, con unas tablas de valores que estimaban los costos de los CAPS. Ujú. Que ellos decían, no, vamos a hacer como 3.000 y eso nos va a costar. Y había una tabla de Excel terrible, terrible. Eh, falto de toda, digamos, toda ética profesional de cómo tomar decisiones en la administración pública. Y de ahí para allá todo era literalmente el afán de controlar recursos. Pero mira que al respecto de eso, Juan, el ADRES estaba ya, o sea, gradualmente el ADRES empezó a tomar el control del giro directo, eso se lo aprobaron en el Plan Nacional de Desarrollo. Ujú. Que fue un error además, que fue un error total. Correcto. Ellos dijeron, no, es que el problema, ellos dijeron, no, es que el problema es que no les pagan a los médicos, a los buenos médicos en los territorios, y eso es culpa de las EPS. Toca pagarles directamente. No, convencieron a mucha gente que ese era el problema. Y en el Plan Nacional de Desarrollo introdujeron el giro directo, lo fueron implementando. Al año 2025-26 se estaban girando más del 80% de los recursos con ese mecanismo y nunca, nunca había estado tan desfinanciada la salud. De verdad que es impresentable. Es impresentable. Volvamos a qué proponía esa reforma, ¿no? Ok. Los puntos estructurales que recuerdo el primer proyecto que revisamos y tuvimos la oportunidad de evaluar. Primero, eliminar el aseguramiento privado. O sea, ese es un objetivo central, convertir las EPS en gestoras sin un rol financiero, Auditores. ¿sí? Desconociendo la experiencia de aseguramiento en salud, que es lo más valioso de este sistema. Lo segundo, la ADRES como único pagador con un giro directo a la salud. Lo tercero, equipos básicos de salud.
una inversión absurda en unos equipos básicos de salud que a los colombianos nos cuesta aproximadamente 63 millones al mes financiar estos equipos básicos de salud. ¿Y qué tanto impacto han tenido los equipos básicos de salud? Hoy no sabemos, no hay una evaluación de impacto de qué tan efectivos han sido en términos de prevención, de atención y de resolución. Dime tú, un equipo básico de salud, ¿cómo va a resolver un problema de salud para un paciente con cáncer No, Juan, o un paciente crónico? No atendieron a los pacientes más afectados, sino que se fueron, no sé, hay información y los medios también señalan que muchos de estos equipos básicos se utilizaron en fines distintos a los de la prevención y la atención, sino muchos politizando y generando otro tipo de acciones en territorio que no. fueron vistos haciendo campaña, Juan, fueron vistos haciendo campaña. Y esos señores literalmente, el ministerio, no sé si recuerdas, tenía un tablero de seguimiento del sistema de información de atención primaria, que era literalmente una caracterización sociodemográfica. Ujú. O sea, estos señores se fueron a hacer encuestas. A este momento, Juan, encuestas de caracterización sociodemográfica. A este momento, em, ya debieron haber gastado más de 5 o 6 billones de pesos en eso. Y, yo no sé, ¿tú qué opinas de esto? El censo del 2018 a valor presente nos costó 600.000 millones de pesos. Con 6 billones no hemos podido ni siquiera censar al 20-30% de los hogares colombianos. Es el censo, yo digo, es la encuesta más cara de la historia de este país. Y Gustavo Petro hizo lo mismo cuando estuvo en Bogotá. No, no fue una decisión técnica, fue una decisión política que Jaramillo fue construyendo con alcaldes y gobernadores. Yo, digamos, tengo una lectura muy escéptica, le llamo equipos vacacionales de salud. Total, no, pero además se desfinanció la UPC. O sea, el hecho, todas las evidencias que hay, incluso el ministro de la Salud tiene denuncias de sociedad civil, de actores de la sociedad civil, por desfinanciar la salud, por una desfinanciación intencional. Es que el presidente sale en entrevistas y habla del famoso chu, era buscar generar la desfinanciación de las EPS, asignándole menos recursos en el régimen contributivo, y fue muy evidente el año anterior cuando sale la resolución y el régimen contributivo, la UPC se aumenta en un 9% a un 9.3%, mientras que se requería más de un 16% por el aumento del salario mínimo. Y bueno, hay una intención ahí también como intención, una intención dolosa de desfinanciar este sistema y de generar una crisis intencional. Lo decía Carolina Corchos, yo recuerdo en el 2022 cuando el ministerio planteó una misión de cooperación internacional con Italia. Y vino un médico que fue el que le salvó la vida a Gustavo Petro en la época de la pandemia, Federico Gelli. Federico vino a contar sobre el sistema de salud italiano y cómo en Italia este sistema de salud podía ser un sistema totalmente público y podía cubrir toda la atención, tener la cobertura, el acceso para la atención de la población. Y se quería traer ese sistema para Colombia como parte, como un modelo especializado. Y la forma que ellos creían era generar una crisis intencional, que además lo dijo Carolina Corcho en entrevistas cuando se realizó esa misión. Uno ve qué triste que un gobierno haya formulado una reforma a la salud sin escuchar a los actores del sistema, con un interés ideológico de destruir el sistema, de estatizarlo por completo, basado en modelos de algunos países como Cuba, como Italia o en otros países, donde el contexto es totalmente distinto al colombiano y donde no vieron pues que Colombia necesita otros niveles de desarrollo en términos de vías. Si no hay vías, no hay acceso. O sea, si no hay electricidad, es difícil. O sea, hay regiones donde esto hay que revisarlo muy bien, y por eso yo quiero resaltar esfuerzos de gobiernos anteriores que trabajaron mucho en diseñar modelos. El exministro Fernando Ruiz trabajó en su momento en una política de atención integral en salud, la famosa país, y el diseño de unas rutas de acceso donde cada departamento, cada región construía su propio modelo acorde, y digamos fue una política que avanzó, pero lamentablemente lo que uno dice es que cambian los gobiernos, cambian las políticas y los esfuerzos estatales se quedan ahí. Por eso la salud debe ser una política de Estado, no puede ser una responsabilidad del gobierno de turno. Lo que los colombianos necesitamos, apropiarnos de ese sistema, tomar decisiones, participar más
y que se creen mecanismos para que la salud no se destruya de un gobierno a otro, que no hayan criterios que destruyan un sistema o que destruyan experiencias exitosas o políticas exitosas que puedan ayudar al acceso efectivo a la población. Sí, de acuerdo, Juan. Mm, bueno, yo sobre esto último que mencionabas, pienso que estos últimos 4 años nos mostraron que Colombia tiene mucho que perder. Si yo pudiera resumir esa reforma de Gustavo Petro en boca de sus voceros, ¿no? De Rossi en el INVIMA, de el señor Félix, José Félix en el ADRES, de el paso de Iñaki, no, el que fue Ulay Beltrán, que fue superintendente de salud, de Carolina Corcho, armando esos discursos que ellos tenían, ¿no? Criticando la medicalización del sistema, ta, ta, ta. Yo creo que ellos llegaron a pensar en algo muy cercano a la experiencia de Costa Rica. Si uno pudiera resumir la reforma a la salud de Gustavo Petro, consiste en una frase, se lo escuché decir a José Félix. Hoy el 70% del gasto se va en los servicios de alta complejidad, que son las medicinas costosas, los tratamientos, las tecnologías costosas, y el 20-30% en atención primaria. Vamos a darle la vuelta. Eso en la práctica significa que el recurso público se va a financiar una atención que no es la que necesitan las personas. O sea, pacientes de cáncer, pacientes con diabetes, pacientes con Tratados. enfermedades renales, que son más o menos 12 millones de colombianos, ¿no? Quedarían literalmente en la nada. Y por ese motivo creo yo que fue muy valiente la sociedad civil, las organizaciones de pacientes, las EPS, los prestadores, los gremios, los gestores farmacéuticos en decir, no, espere, por ahí no es. Mm. Y yo sí quiero reconocer en ese momento histórico, Juan, ahí sí podríamos hablar. Por ese motivo, la reforma fue archivada, porque puso en riesgo la vida de 12 millones de colombianos. Sin contar que les iba a quitar la calidad de prestaciones a más de 30 millones de usuarios anuales. Mm. Cada año van por algún motivo al sistema. Y iba a comprometer a esos 52 millones de colombianos que hoy, mal que bien, estamos no solamente afiliados, no solo con un carnet, Juan, sino con la posibilidad de ir, levantar la mano y decir, yo necesito cuidado. ¿Sí? Un sistema que inclusive atendió a población migrante Ujú. en esta crisis migratoria desde el 2015. Mm. No ha descuidado, o sea, ha cuidado la vida humana. Este gobierno que habló de cuidar la vida y etcétera, etcétera, no tuvo en cuenta realmente esa conexión tan sensible entre la vida y la salud. Su reforma era terriblemente lesiva, riesgosa. Al margen de quién paga las facturas o quién hace los cheques, Juan. Se equivocaron. Y por eso yo creo, eh, hacemos todavía como este esfuerzo, ¿no? De contarlo, pero por ese motivo se archivó. No porque las EPS fueran buenas o fueran malas o Que fueran, no fue un bloqueo no fue como un se bloqueo quiso institucional. mencionar y dar a conocer a toda la opinión pública. No fue un bloqueo en el acceso, hubo razones de fondo. Y lo discutíamos el otro día en Cable Noticias con Marta Alfonso. Yo le decía a ella, es que la reforma no tuvo suficiente evidencia técnica y científica. Todo esfuerzo reformista del Estado requiere investigar, escuchar, participar, construir fórmulas. Y todo el liderazgo, ese liderazgo le faltó a Carolina Corcho y al gobierno de Gustavo Petro. Pero lo más grave aún es que luego de que se archiva la primera reforma a la salud, porque tienen el informe de archivo que documentaba las razones de fondo por las cuales esa reforma no podía pasar. No solamente era un tema técnico de que no había un modelo real preventivo, predictivo, que no había un acceso efectivo o que los CAPS estaban sobredimensionados. También habían razones de fondo fiscales que no tenían los recursos para financiar la reforma y que la vida de millones de personas estaba en crisis. Pero luego el gobierno tiene la oportunidad de enmendar el camino y resulta que radican una segunda versión de la reforma donde no resuelven esos problemas de fondo, sino que recortan los artículos y hacen un resumen de la reforma anterior y la vuelven a radicar con los mismos argumentos ideológicos. Por ejemplo, yo recuerdo las cifras que mencionaba la reforma inicialmente de la mortalidad materna, que fue una de las razones por las cuales Carolina Corcho radicó esa reforma y vamos a acabar con la mortalidad materna.
Resulta que esa mortalidad materna estaba impactada por la crisis venezolana, la crisis migratoria de muchas personas que traspasaron la frontera, que vieron unas condiciones de salud muy complicadas y que pues tuvieron una crisis y pues falta de atención en ese proceso y son contabilizadas como muertes maternas colombianas. Y no era cierto. O sea, hay mucha desinformación en esa reforma, mucho interés ideológico de destruir la participación, de acabar con la participación del sector privado, de generar una campaña negativa frente a las EPS, satanizar las EPS como las corruptas del sistema, cuando hay EPS que lo hacen muy bien y que tienen índices de transparencia y que tienen procesos de eficiencia y que tienen procesos sistematizados que aplican la inteligencia artificial hoy en día, que tienen acceso a citas que han sido mucho más eficientes. Veamos el caso de la EPS Sanitas, que estuvo intervenida un tiempo, que mejoró, desmejoró sus indicadores durante el proceso de intervención, que luego un juez digamos, replantea esa decisión de intervención, devuelve la EPS a sus dueños iniciales Mm. y la EPS es una de las que tiene mejores indicadores hoy, no solo financieros, de transparencia, de eficiencia. Entonces, hablemos de la intervención, Sí, los grandes errores que se han cometido con esas intervenciones. eso te iba a plantear ahora que mencionas este caso de esta EPS, Juan. Yo, ya hemos hablado de lo técnico, pero pienso que en los medios, en el cómo el gobierno se apostó o le apostó a lograr su reforma, llegó a rayar con actitudes casi criminales, Juan. Haber intervenido ilegalmente a Sanitas es algo que nos va a costar a los colombianos mucho dinero, reparar el daño que el gobierno causó por hacer una intervención antitécnica, política, fue una represalia clara al archivo de la reforma de la salud. Em, pero no fue lo único, Juan. Ellos desmontaron un sistema de información que tenía la superintendencia. Fue de las primeras cosas que hicieron para monitorear el flujo de pagos entre prestadores y aseguradoras, Aseguradores. que el superradar. Y eso es criminal. Cuando el Estado retrocede en transparencia, retrocede en datos abiertos, en rendición de cuentas a la ciudadanía, cuando se devuelve a los jurantismos, ¿no? A ocultar la información, no lo hace, o sea, no solo no es positivo, sino que quiere ocultar algo de la opinión pública. Y asimismo, muchos tableros de control de políticas públicas que antes eran accesibles, los fueron retrocediendo, los fueron quitando para ocultar lo que hicieron. Mm, yo todavía recuerdo, Juan, esas operaciones con este muchacho que fue superintendente después de Ulay, que fue candidato ahorita al Congreso. ¿Recuerdas? El famoso por sus bailes. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, Leal. Leal, sí, señor. Leal se puso el chaleco y fue a decir, aquí están los pañales guardados. Y uno dice, y claro, la gente lo ve, si alguien, las filas, Juan, en Boyacá, en Paipa, en Duitama, en Sogamoso, volvimos a esas épocas que a mí yo, no me tocó vivir o no fui consciente cuando era pequeño, de filas de personas a las 3 4 de la mañana esperando su medicamento, porque iban a entregar 10 20 30 fichas para poder hacerlo. Y después de que llegaban, llegaban con su orden, con 4 o 5 medicamentos y decía, hay este, pero este no. Y esa es la realidad, ¿no? Y de pronto llega un tipo con capa y espada diciendo, aquí están, ¿sí? Aquí están. ¿Y cuántos se encontraban? 100 200 500 como el caso de la insulina famosa de otro de estos operativos que encuentran una bodega con insulina que era una, digamos, era una cantidad mínima para lo que necesitan los pacientes de diabetes en este país y que entre otras cosas son mercancías que están guardadas porque no hay un contrato y un flujo de recursos que permita comprarlas. O sea, el gobierno pensó que podía tapar los errores de sus decisiones atacando a estas organizaciones. Todavía no de verdad lo recuerdo y como que me hierve algo, Juan, lo que hicieron con los pacientes de VIH. Cuando dijeron, no, fueron y trajeron dos cajitas de inmunosupresores y dijeron, no, es que las están pagando muy caras, se me escapa el nombre, el medicamento, ¿no? Dugletavir, algo así. Doglut. Bueno,
Tiene un nombre ahí enredado, Juan, pero Dolutegravir. Dolutegravir. Dolutegravir, algo así se llama. Llega el gobierno, hace la compra de menos de 2 pallets de esas historias, ¿no? Cuando la cuenta de alto costo tiene caracterizado que son más de 200, 400 mil pacientes, ya no se me escapa el número exacto, que dependen de ese medicamento para funcionar y tener, digamos, una vida normal, 155.000 más o menos. 155 mil. Y el gobierno le dijo, no, tranquilo que aquí compré barato en promoción cajas era para menos de 3.000 personas. Y ahí quedó el drama, porque entre otras cosas lo hicieron porque había un drama por la escasez de esos medicamentos. Sí, es grave cómo se ha afectado la dignidad de muchos pacientes. Y yo tengo unos casos que te cuento luego de, el año pasado, en diciembre, radicamos 15 casos de pacientes trasplantados en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, solicitando medidas cautelares inmediatas para la atención, porque eran pacientes que llevaban 6 meses, 8 meses, 3 meses, 5 meses sin los medicamentos inmunosupresores y que estaban en riesgo de perder sus órganos trasplantados. El 6 de marzo de este año radicamos 15 solicitudes adicionales de 15 pacientes con cáncer, leucemia, que no tenían su quimioterapia ordenada y la mayoría de pacientes afiliados a la nueva EPS intervenida, a las EPS que intervino el gobierno. Entonces, como hay una crisis intencional, pero no vemos que esa crisis y esa pelea con el sector privado y con las EPS y la intervención está afectando la vida de pacientes que ven su dignidad, su derecho a la salud, su derecho a la vida afectado y vulnerado enormemente. Pero además, radicamos estas solicitudes de medida cautelar y esperábamos una respuesta inmediata de la comisión. Y resulta que el gobierno se niega a recibir la visita de la comisión, pasan el tema a la defensoría y tampoco hay una respuesta. Y hoy en día los pacientes, muchos ya de esos 35 pacientes, 2 han fallecido por fallas estructurales del Estado. O sea, ¿dónde está la humanidad de este ministro, de este presidente, de este gobierno, que además se ha equivocado en la gobernanza, pero que le ha faltado sensibilidad frente a las necesidades de la población? No, es que, Juan, volviendo al desafío de construir, yo creo que es importante recordar que, claro, en el proceso de pensamiento humano, eh, a toda acción o de la acción humana, a toda acción humana le antecede el pensamiento. Y ese es un patrón que se repite y se escala en lo social, en lo económico, en lo político y en los actos de gobierno. Claro, para poder encontrar la cura a un problema es necesario tener un diagnóstico para poder hacer digamos, en clave médica inclusive, diseñar el tratamiento, que vendría a ser la intervención de política pública, y que suelen ser intervenciones construidas teóricamente, con evidencia empírica, validadas, etcétera, nos permite hacer un pronóstico, porque eso es la teoría, ¿no? La teoría nos permite anteceder qué puede suceder con los fenómenos y los intervenidos, porque descubrimos las causas de algo y tenemos entonces, al intervenirlo, modificamos los resultados o las salidas. Entonces, hemos visto ya algunos elementos de la responsabilidad del gobierno de la administración de Gustavo Petro en la crisis de la salud. Por fortuna, digo Juan, el sistema de salud ha sobrevivido, está herido, muy herido, pero es un sistema resiliente. Tenemos que reconstruirlo. Tenemos que trabajar en eso en los próximos años y nos va a costar, y no va a ser una tarea solo de este gobierno. Creo que los próximos 2 o 3 gobiernos van a tener que profundizar en esa tarea. Vamos hacia allá, Juan. O sea, pero digamos, es como, estamos en un nuevo momento, esa ventana de oportunidad que son los cambios de gobierno, ¿no? De que se corrija el rumbo. ¿Por dónde debería empezar el gobierno de Abelardo de la Espriella a pensar? Porque ha hablado del plan de intervención de 50 días, eso está perfecto, el plan de choque, inyectar recursos, pero el sistema perdió capacidades, perdió prestadores, perdió confianza. Estamos desabastecidos, hay desabastecimiento de medicamentos, el flujo de medicamentos importados se ha reducido, de insumos, etcétera. Estamos descompensados, desorganizados. ¿Por dónde empezar? Ok, Yo creo que lo primero sería, a propósito de los que les encanta la gabinetología, pues ¿quién va a ser la persona que se va a encargar de ese chicharrón? ¿Quién va a totalmente de asumir la acuerdo. responsabilidad? ¿Cómo lo ves tú, Juan? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el sector salud tiene que despolitizarse. Y en esa dinámica venía el sector hace muchos años, desde la época
de Alejandro Gaviria, de Fernando Ruiz, digamos, se trató de especializar y de tecnificar el sector, que las personas que asumieran estos cargos directivos fueran personas expertas en salud pública, en aseguramiento, en sostenibilidad financiera. Yo creo que hay que volver a eso. Lo primero que debe hacer Abelardo para generar confianza en el sector es nombrar a una ministra, porque por ley de cuotas debe ser una mujer, a una ministra que genere credibilidad, confianza, que los actores, no solamente los prestadores, las EPS, sino también los actores del sector salud tengan confianza en esa persona, que es una persona que haya interactuado con la sociedad civil, que haya escuchado a la sociedad civil, que haya participado, que haya tenido experiencia fundamental en el sector privado, que venga del sector privado, un actor no político. Yo creo que eso ayudaría a generar mucha confianza. Una persona que haya tenido experiencia, que haya pasado, que haya gerenciado alguna institución, algún gremio, algún hospital, ¿sí? Como personas que tengan la capacidad. Por supuesto, hay que saber cuáles son las deudas que tiene el sistema de salud, porque hay muchas cifras, ¿no? Impresionante. 32.9 billones dice la Contraloría. Bueno, otros actores hablan de cifras superiores, pero hoy en día no se tiene claridad de eso y hay que hacer una auditoría fiscal rigurosa a la nueva EPS. La nueva EPS es el hoyo negro del sistema de salud. Entonces, unos balances que entregan donde se reconstruyen cuentas de hace más de 10 años, de toda una década, con unas deudas enormes, con embargos, otras EPS embargadas también. Yo creo que el gobierno tiene que hacer una auditoría fiscal rápidamente, identificar cuánto es el tamaño de la deuda y por supuesto ver cuáles son las estrategias de financiamiento de esa deuda, pero también el todos ponen qué va a hacer el sector privado también para ayudar a reducir esta crisis, qué van a hacer las organizaciones de la sociedad civil, qué va a hacer el mismo gobierno, los entes territoriales, los alcaldes. Creo que esto es una responsabilidad de todos y hay que buscar una solución práctica a la crisis. Sí. Juan, antes de empezar a ver quiénes, qué personajes de la vida pública, qué líderes o lideresas, en este caso mujeres líderes, podrían enfrentar esta responsabilidad, me gustaría agregar algo y es, este gobierno siguió un patrón, ¿no? El patrón estatista, de corte socialista, marxista, donde movilizó a los trabajadores y los instrumentalizó. Ajá. Entonces, por supuesto que la ley 100 ocasionó unos cambios en las relaciones laborales. Yo he escuchado de casos inclusive donde hay hospitales públicos donde se renuevan contratos o se hacen contratos mensuales a enfermeras, médicos, etc. Ahora, lo que la gente no sabe, Juan, es que la mayoría de esas cooperativas y esos esquemas de tercerización fueron creados en el sistema público de salud, en las IPS públicas, por clientelas de la política. Porque lamentablemente en nuestro país el gerente del hospital no es una persona, en todos los casos, técnica. Un hospital privado no se puede dar el lujo de poner a alguien que no sepa administración. Son cuadros políticos de tomadores de decisiones, de actores de la vida pública, política local, que literalmente se dedican a contratar a los amigos, a hacer negocios con la compra de tecnologías de salud y donde para ellos la prioridad del personal, del talento sanitario, como lo llamaría la OMS, es básicamente ninguna. Y ellos mismos fueron los que implementaron y utilizaron estos esquemas para reducir las condiciones o desmejorar las condiciones. A esas personas se les ilusionó todo el tiempo durante estos últimos 4 años. Se les ilusionó. Y no solo eso, yo conozco el caso, yo crecí en Sogamoso, Boyacá. Sogamoso es un lugar al que ha ido el viceministro, uno de los viceministros, al menos 4 veces en los últimos 4 años. Les han puesto dinero y están todos los empleados públicos felices, felices. El hospital, la clínica se llama el Hospital San José, es un hospital público en la ciudad de Sogamoso, que es un hospital regional que atiende mucho partos. Y también pues tiene, es un hospital de segundo nivel. Y ese fue el patrón constante. Entonces, ¿a qué voy con eso, Juan? Que deshacer esas malas prácticas y esas cosas que ellos hicieron va a tener un costo político también. Entonces, es decir, yo me aventuro a pensar que,
podría darse el caso de que estas personas, ¿no? Que van con su 20 de julio a hacer, declarar la independencia, que tienen que enterarse que Colombia ya es una república independiente, pueden estar movilizando o agitando trabajadores de la salud, sindicalistas, que claramente comulgan con esas ideas y con esa versión, que están engañados. Entonces, en otras palabras, ya terminando ese contexto, Juan, digo, le agrego a lo que tú dices, además de ser un buen ejecutor, una buena ejecutora, además de ser una persona que sea capaz de construir el diálogo, tiene que estar, tiene que tener, digamos, como una coraza para resistir y para actuar de manera coordinada para posibles sabotajes en hospitales públicos, Hay que tener tiene que ser una mujer con mucho con carácter mucho cariño. y que tenga la posibilidad de defender el sistema y de incluso imponer su voz sobre un consejo de ministros y decirle al presidente o a cualquier ministro no, ¿no? Sí, es una Pero decisión técnica, sí. además de mandar mayor compromiso, porque también hay que ver que le hemos cargado todo al sistema de salud. Yo creo que hay retos del futuro que tienen que ver con la reglamentación de la ley estatutaria. Es que hoy en día, por supuesto, hemos sido garantistas y desde la rama judicial, y eso está bien, proteger el derecho a la salud, pero también pues el sistema tiene un límite. O sea, el sistema no puede asumir absolutamente todos los costos relacionados con la salud. Tiene que haber un compromiso de otros sectores de gobierno y un abordaje real desde la perspectiva de prevención de los determinantes de la salud. Porque nosotros, por ejemplo, a los niños no podemos curarles una enfermedad con un antiparasitario solamente, sino que tenemos que buscar dónde construimos hospitales donde haya buena calidad del agua para prevenir ese tipo de enfermedades. O sea, casi que las decisiones de inversión pública en este gobierno deberían orientarse con base en los análisis de situación de salud, de qué se enferma la gente y de qué se está muriendo la gente en los territorios. Y sobre eso hay que hacer inversiones de otros sectores para abordar directamente esos determinantes: la calidad del agua, los acueductos, la vivienda, el medio ambiente, la calidad del aire que impacta muchísimo, la prevención, la promoción y prevención de la salud, el deporte, la importancia, el consumo de alcohol que se ha disparado, el consumo de sustancias psicoactivas. Hay que hacer políticas de atención y de prevención mucho más robustas y mucho más efectivas. Entonces, pues esta ministra tiene unos retos enormes también. Tiene que entrar a revisar el marco legal y tiene que entrar a revisar todos estos decretazos y todas estas normas paralelas que emitió el gobierno, las que sean ilegales e inconstitucionales, y derogarlas, que es parte de la apuesta de Abelardo de la Espriella y de este gobierno. Pero también es fundamental clarificar funciones en el sector. O sea, Gustavo Petro llegó y creció la nómina en el Ministerio de Salud. Hay nóminas de funcionarios de plantas de libre nombramiento y remoción, con una cantidad de funcionarios que hay que ver a qué se están dedicando, Sí. estas direcciones que están haciendo, cómo se orienta y que realmente cómo se están atendiendo y cómo se ahorran recursos. Por ejemplo, te digo, allá hay una dirección de salud ambiental en el Ministerio de Salud. Entonces uno dice, pues ese tema debería estar en el Ministerio de Ambiente, porque estamos cargando una nómina al sistema de salud, al sector salud, cuando es una competencia que le corresponde al Ministerio de Ambiente, ¿no? La salud debe estar en todas las políticas y eso implica que los temas que tienen relación con el ministerio no deberían estar en el ministerio, sino que deberían estar en los ministerios competentes. ¿Sí? Es un abordaje distinto para bajar un poco la carga financiera que tiene el sistema y ayudar a buscar fórmulas para la sostenibilidad financiera. Hay que buscar recursos, no solamente desde lo internacional, hay que reactivar temas de la relación con Estados Unidos, es fundamental para movilizar recursos de cooperación complementarios a los esfuerzos del Estado, pero también el sector privado, la inversión social privada. Hay que superar esos conflictos de intereses entre la industria y el mismo gobierno y buscar cómo hacemos inversión privada en ciertos temas, o cómo también incluso las mismas farmacéuticas ceden parte de esa deuda al sistema. O sea, hay que buscar fórmulas innovadoras desde todos para solucionar esta crisis. De acuerdo. Vamos a la futurología, a la gabinetología, Juan. Dame nombres, dame nombres. ¿A qué mujeres ves tú con el talante, con la capacidad, con la virtud necesaria para enfrentar un reto de ese tamaño? Bueno, primero yo creo que mi criterio es que tiene que ser mujeres que hayan pasado por el sector, que hayan tenido alguna experiencia, algún cargo directivo en el sector. Es un criterio fundamental. Que tiene que ser un perfil técnico, Altas capacidades. altas capacidades técnicas, no políticas.
Ese es un criterio fundamental que genere confianza en los actores del sector. ¿Qué mujeres veo yo en ese liderazgo? La primera, que me parece una excelente profesional, Ana María Vesca. Yo creo que ella es una mujer, es abogada de la Universidad de los Andes, tiene formación en alta dirección, en liderazgo estratégico, una maestría en economía de la salud, ha sido presidenta de ASEMI, tiene una muy buena relación con las CPS. Creo que sería una decisión excelente de Abelardo nombrarla, porque sería esa decisión, esa campaña negativa que tuvo en su momento Gustavo Petro de satanizar a las EPS, es reivindicar a los actores que han generado seguridad y equidad en salud. Me parece que sería un perfil muy interesante, porque además fue directora en la Cámara Farmacéutica, fue ex vicepresidenta de salud de la ANDI, conoce mucho al sector privado. Entonces yo creo que podría ser una labor excelente, y conoce además el sistema. No sé si viste el último informe de ASEMI, donde plantea una hoja de ruta que es uno de los más acertados y que lo pone a disposición del gobierno para solucionar esta crisis. La verdad, creo que tiene mucha fortaleza y mucho conocimiento, no solo en los temas de sector, sino en aseguramiento, en los temas de financiamiento y en la operación en general en el sistema, pero además un liderazgo gremial reconocido que podría generar un excelente, pero además una calidad humana y es un actor que genera mucha confianza. Entonces, yo pondría ahí esa candidata como una excelente candidata. Ok, pero tenemos que armarle al menos una terna para enviarle a nuestro presidente electo. ¿Qué otros nombres ves tú Bueno, posibles? la doctora Marta Lucía Ospina. Marta Lucía Ospina es directora del Instituto Nacional de Salud. Es directora del instituto, ex viceministra de salud. Okay. Ella lideró la construcción del primer plan decenal de salud pública en Colombia. Sí. Fue directora de epidemiología y demografía. Llevó ese ministerio, ese Instituto Nacional de Salud, a ser uno de los mejores de Latinoamérica, y enfrentó la pandemia. Es experta en salud pública. Yo creo que ella podría ser también una excelente candidata que podría ayudar a solucionar esta crisis. Ok. Marta Lucía Alfonso. Ospina, perdón. Uy, gracias por la corrección. Alfonso, no, señor. Sí, hay una que es justamente no. alguien que jugó en contra del sistema de salud de todos los colombianos. Que pupiteó la reforma en la Cámara. Sí, vergonzoso. Vergonzoso. Otro nombre, Juan. ¿Sabes? A mí hay una entidad que cuando pienso en salud me produce esperanza, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, el IETS. Poco conocido, ¿no? Pero muy valorado, muy valorado. Es un activo de la sociedad colombiana, o sea, le pertenece a todos los colombianos, admirado por eh, la... Admirado en Londres, por el Instituto de Londres, esto es en Inglaterra, el Reino Unido. Sí, que es tiene un sistema de salud que pues es ejemplar y transfiere mucho conocimiento. Puesto a la par de otros de países del primer mundo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente se dedican a hacer algo que para mí debería ser orientador en la toma de decisiones en salud. Es, es bueno para el paciente, o sea, tiene valor terapéutico, es socialmente adecuado y económicamente sostenible. Cuando tú juntas esos tres elementos, tiene que salir una buena decisión, porque vas a encontrar la mejor eficiencia, ¿sí? Lo que mejore la calidad de la vida de las personas, y así debería tomarse decisiones de política, desde mi perspectiva de salud. Y un trabajo coordinado entre esa institución y el INVIMA, ¿no? Porque el INVIMA está desbaratado, Juan. Espera, no te vayas. Entonces, yo no sé, yo no tengo como el mapa de qué mujeres hayan sido directoras del IES, pero cualquiera de ellas que se haya dedicado a hacer ese tipo de cosas, yo la pondría o la nominaría entre la... Pues yo tengo una tercera candidata que te quiero plantear. Yo creo que pues fue una candidata que fue viceministra de la Protección Social también, Sí. que ayudó en la creación de la ADRES, que fue una de las primeras directoras de la ADRES, creo que y que sabe mucho de sostenibilidad financiera, que es médico además, sí, que es PhD también, profesora universitaria, y es experta internacional en temas de nutrición. Es
Diana Cárdenas. Diana Diana Cárdenas. Cárdenas también tiene un perfil excelente por su experiencia también en la ADRES, que podría ayudar en los temas de financiamiento, no solo en financiamiento, sino también es experta en presupuestos máximos. Ella inventó esa figura de los presupuestos máximos para ayudar en esos gastos complementarios de los pacientes crónicos y de los pacientes que principalmente están afectados por la crisis y ayudaría mucho, además de ser una persona reconocida internacionalmente en temas de nutrición y en otros temas. De acuerdo, Juan. Entonces ahí están las tres candidatas de Juan Carlos, que es una persona que conoce muy bien el liderazgo y la toma de decisiones en el sistema de salud colombiano. Mm, yo no he estado tan cerca de esas realidades, Juan. Em, Me parece muy valioso y creo que en efecto sería, claro, ¿no? De vuelta, yo lo veo como desde la comunicación política y digo, el sistema de salud brinda cuidado y en Colombia la figura del cuidado la asociamos normalmente con la mujer, con la madre y una mujer, entonces en ese sentido, que diga, vamos a volver a cuidar a los colombianos y que además está acompañada de esas hojas de vida, esas experiencias, sería muy valioso. Yo lamentaría mucho, Juan, que el nombramiento fuera un nombramiento que obedeciera a intereses políticos más que a la prioridad de la necesidad de recuperar el sistema de salud de todos los colombianos. Yo creo que eso sería un buen comienzo. De ahí para allá, creo que hemos abordado varias de las tareas pendientes que tendría esta persona que asuma el liderazgo. Pero si pudiéramos para cerrar nuestra conversación, Juan, a propósito de cómo construir un mejor sistema de salud, tú te la jugarías, si tuvieras que elegir 5 rutas o 5 metas, ¿sí? 5 tareas para cumplir en los próximos 4 años. De hecho, casi que ponte camiseta de ministro. ¿Cuáles serían esas 5 cosas que harías para construir un mejor sistema de salud, para recuperarlo y construir uno mejor? Bueno, yo creo que hay que proteger el aseguramiento mixto en el sistema de salud. Eso promueve la equidad y una participación del sector público y privado. Yo diría que crear un modelo accesible para todos, y principalmente trabajar mucho la ruralidad, ¿cierto? En la ruralidad hay que ver esos modelos de atención en salud diferenciales en el país y cómo lo garantizamos su acceso, además con un desarrollo paralelo desde otros sectores para llevar desarrollo, para llevar presencia estatal. También evitar modelos estatizados que han sido fracasados a nivel, en otros países, a nivel mundial. Vemos el caso de Venezuela, Cuba, la misma Cuba, toda la crisis de la salud que hay. Yo diría que hay que fortalecer esas redes integradas de atención en salud. Hay que trabajar mucho, generar confianza en los actores, garantizar la estabilidad normativa y financiera, eso es fundamental, y sobre todo acabar con la corrupción del sistema. Yo creo que hay que buscar un paquete legislativo para que en Colombia quien se robe un peso tenga cadena perpetua, un peso de la salud. O sea, es que robarse un recurso de la salud es atentar contra la vida, es un homicidio. Por lo tanto, tiene que haber una normatividad mucho más fuerte para que nadie se robe los recursos de la salud. Hay que trabajar mucho con las CPS para que las CPS tengan unos indicadores y puedan hacer atención primaria en salud en las zonas, en las ciudades principales, en la ruralidad, caracterizar esos pacientes y garantizar el acceso efectivo a la salud. De acuerdo. El sistema de salud colombiano necesita recuperar la confianza. Eso lo podemos lograr con liderazgo y con claridad en la toma de decisiones del arranque. Con flujo de recursos se restablece la confianza jurídica necesaria para poder hacer contratos y solventar la crisis de abastecimiento de medicamentos. Creo que esa es la ruta. Necesitan recursos y claridad para rehacer Confianza. esas, correcto, y recuperar esa confianza. La cooperación ahí juega un rol fundamental. Yo creo que ahora con restablecimiento, pues restableciendo las relaciones con los Estados Unidos, yo creo que van a venir unas dinámicas interesantes, no solo de cooperación para Colombia, sino de inversión social privada y de filantropía. Hay actores que pueden ayudar, hay que ir a tocar la puerta a Shakira, a Carlos Vives, a muchos actores que pueden contribuir en esta crisis. De acuerdo, no, pienso que creo que ese sería un buen mensaje, Juan. El sistema de salud colombiano no le pertenece a los políticos, le pertenece a todos los colombianos. No lo construyeron los políticos, lo construyeron en su mayoría actores de la sociedad civil, hoy demonizados, satanizados. Son muchos de ellos empresarios, muchos de ellos líderes de organizaciones que han sido claves
de profesionales, de asociaciones de pacientes, gente que se ha puesto la camiseta para decir vamos a construir este sistema de salud que hasta antes de la llegada de Gustavo Petro em, iba marchando, sobrevivió a una pandemia y se estaba reinventando, fortaleciendo sus capacidades. Llega un nuevo gobierno y con ello la posibilidad de seguir avanzando en la construcción de este sistema. El día de hoy tuvimos el placer, el privilegio de conversar con Juan Carlos y gracias por acompañarnos en estas conversaciones que construyen. Gracias Andrés a ti por la invitación, por esta posibilidad de aportar algunas ideas a partir de nuestra experiencia y nuestra lucha en el Congreso de la República en trabajar ese informe de archivo de la reforma a la salud. Yo creo que tú también has sido un actor que ha aportado muchísimo en esta historia y esperemos que el gobierno tome una excelente decisión con la ministra de Salud de Colombia. Gracias, Juan. Espero que nos veamos en otras lides, ya no teniendo que enfrentar a un gobierno, sino ayudando a la sociedad a avanzar. Así es. Muchas gracias a ti.